Bien, señores estudiantes, buenos días. Hoy vamos a grabar otro nuevo microvideo respecto a los géneros periodísticos que estamos tratando en este primer bimestre. En lo que corresponde hoy, vamos a hablar sobre la crónica y el reportaje, que son dos géneros muy importantes dentro de la actividad periodística y que también forman parte del cuestionario número 4 que ya está vigente para que ustedes procedan a desarrollarlo. Bien, la crónica es realmente, junto a las noticias, son los géneros más antiguos dentro de la actividad periodística. Procede de la literatura más clásica, la de los escritores griegos o romanos, cuando empezaban a narrar sus acontecimientos que sucedían en la época griega, en la época romana, que con este vocablo designaban las narraciones, por ejemplo, de aquellos hechos bélicos contados por sus propios protagonistas. Sí, el circo romano, cuando exponían a las personas a que se enfrenten con fieras salvajes. Entonces, todas esas narraciones que hacían las personas que lograban salvarse, sí, lo hacían de una manera cronológica, sí, contando desde cómo empezó el espectáculo, entre comillas, hasta el final, cuando lograban vencer a las fieras o cuando lograban salvarse de morir. Y poco a poco eso se fue dando cuerpo a este género que hoy se conoce como crónica. La crónica consiste en un relato pormenorizado, secuencial y oportuno de acontecimientos de interés. Se ocupa fundamentalmente de narrar cómo sucedió un determinado hecho y recrea la atmósfera en que se producen los sucesos, ¿sí? A diferencia de la noticia, por ejemplo, la noticia es una información más clásica, más seca, si cabe el término, de un hecho que ocurrió. La crónica sí nos permite un poco ser más sueltos en ese aspecto, ¿no? Poner mucho más detalles, poner la descripción del ambiente, la descripción, en el caso de que se haga eh, la crónica gira en torno a un personaje, se puede recrear el ambiente en que ese personaje se desenvuelve, si es un deportista o si es un científico o un profesional o un líder comunitario. Entonces nos da lugar a cómo recrear ese ambiente en el que se desenvuelve este personaje, ¿no? Inclusive un poco contar cómo gesticula en el momento en que habla, cómo se pronuncia, cómo realiza expresiones corporales en el momento de la entrevista. Entonces, todos esos aspectos que de hecho los podemos notar cuando somos buenos observadores, pues este género de la crónica nos permite explorar ese aspecto muy importante que se lo puede combinar con enlaces de tipo literario, ¿no? Este género expone en orden cronológico cada uno de los elementos que hacen importante un acontecimiento. La idea es escribir en un lenguaje claro y sencillo. Eh, Ustedes recordarán en el video, en la tutoría calificada que hicimos hace algunos días, yo preguntaba si alguien de ustedes, trabajando en un medio de comunicación impreso, les envían a hacer una cobertura de un partido de fútbol, ¿qué género emplearían? ¿No? Unos nos dijeron la noticia, otros la crónica, y de hecho que la crónica es el género más usado cuando se trata de eventos deportivos, ¿no? No solamente un partido de fútbol, puede ser un partido que se dispute en el campo de tenis, ecuavoli, natación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque te permite narrar los hechos en forma cronológica, ¿sí? Desde cuando empiezan hasta cuando terminan, pero intercalando elementos literarios que te permitan atraer más al lector
y darle un ambiente más dinámico, de mayor movimiento, ¿sí? De cómo estás contando ese hecho, ese evento o esa historia de tal o cual personaje o de tal o cual evento. Otro aspecto importante a tomar en cuenta, en el desarrollo de la crónica se responde a las interrogantes periodísticas, no solo en la noticia, a las preguntas básicas, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, sino también en la crónica lo debemos hacer. Claro, la gran diferencia es de que en la noticia, casi como una regla, se ha tratado de inscribir de que las preguntas básicas deben ser resueltas la mayor o el mayor número de preguntas en el primer párrafo o en los dos primeros párrafos. En la crónica no hay esa regla. En la crónica tú puedes responder a esas preguntas básicas en los tres primeros párrafos, en los cuatro primeros párrafos. Lo importante es cómo se va desarrollando ese ambiente descriptivo, cómo vas realizando esa narración y cómo vas atrapando la atención del lector, capaz de mantenerlo vigente e interesado en lo que nosotros estamos dándole a conocer. Entonces, es una de las más literarias expresiones periodísticas, aunque se basa en un hecho real que, al ser transformado en acontecimiento periodístico, admite toda la participación del periodista con su testimonio particular, ¿sí? Es decir, puede ser narrado en primera persona. No significa eso que vamos a editorializar a la crónica, no. Obviamente podemos intercalar frases textuales, sí, pero atribuyendo la fuente de esa frase, que es muy diferente que narrar en primera persona sin atribuir fuente o editorializando o opinando un acontecimiento. La crónica casi siempre comienza por el resultado de los hechos. No obstante, el orden cronológico será indispensable para contar cómo se llegó a ese desenlace, ¿sí? Como en la noticia, el lector de la crónica busca saber qué ha sucedido, ¿sí? ¿Quién realiza la acción? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Para qué o por qué se efectuó o tuvo lugar? Y ya se ha dicho cómo se realizó, cómo ocurrieron los hechos, ¿sí? La crónica no se rige por el esquema de la pirámide invertida, no. Recuerden ustedes que el género de la noticia, pues, es muy usado la pirámide invertida, ¿no? Donde hablamos de lo más importante hacia lo menos importante. Entonces la crónica no está atado el periodista, sí, no tiene una camisa de fuerza para decir tú no puedes salir de este esquema y tienes que hacerlo así. No, la crónica es un poco más suelta, como les había mencionado, porque te permite recrear con varios elementos, sí, y no está sujeto a un esquema tan rígido como sí lo es la noticia. Bien, algunas pautas para la escritura. Por muy lindo que escriba, tenga presente que la crónica, aparte de valer por su propuesta estética, es también un género informativo, aunque no con la rigurosidad de la noticia. Dedícale tiempo a la redacción de la entrada. El primer párrafo no solo debe servir para enganchar al lector, sino también el tono y el ritmo de la historia. Hay que procurar que lo que empieza bien termine bien. El remate debe ser redondo, dejar la sensación que el tema fue creado de la mejor manera posible. Tanto el remate como la entrada, así como el desarrollo del tema, son elementos que se aprenden a fuerza de ejercicios de constancias, leyendo además a los buenos autores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los buenos autores de este género? Pues lo vemos muy a menudo. La revista Gato Pardo, ustedes lo pueden revisar en internet. La revista Gato Pardo es unas revistas especializadas en el desarrollo de crónicas, ¿sí? Es una redacción exquisita que invita al lector, pues, a seguir leyendo de principio a fin todas esas historias. Aquí en Ecuador yo les recomiendo también leer Plan B. Está en la red también, planb.com.es. Es una revista que también se especializa en este género de crónicas, ¿no? Contando, narrando lo que sucede en Ecuador
las noticias que nosotros las leemos, ellos las transforman en crónica, pero con una narración mucho más detallada, amplia y exquisita del evento. Algunas recomendaciones para escribir una crónica: pues la claridad. Se trata de expresar ideas de la manera más transparente, concisión, ¿sí? Ser exactos de lo que se dice, ser precisos de lo que se dice y decirlo en un lenguaje sencillo, sin muchos adornos, capaz de que nos pueda entender el común de los mortales. Bien, el otro género muy importante es el reportaje. Se lo conoce como el género mayor del periodismo. ¿Sí? Se caracteriza con respecto a otros géneros periodísticos por su adversidad funcional, temática, compositiva y estilística. El reportaje es hoy una necesidad apremiante para una creciente masa de lectores en la medida que más personas acceden a esta educación superior. El periodista polaco Ryszard Kapuscinski dice que es fundamental que un reportero esté entre la gente sobre la cual va, quiere o piensa escribir. Es decir, meterse, ¿sí?, en el ruedo, meterse en los adentros de las comunidades, de las realidades en las que viven los personajes de las cuales o de los cuales nosotros vamos a contar sus historias. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, hacer un reportaje sobre la vida de los Saraguros, que es una comunidad indígena acá en el cantón Saraguro, en la provincia de Loja, que estar visitando esos lugares, estar recorriendo las comunidades, estar presenciando los eventos autóctonos que todavía ellos realizan en cada celebración, como es el Día de la Tierra, el Día del Agua, la Pachamama, etcétera, etcétera. Es muy diferente estar presenciando eso para contar la historia que llamar por teléfono al dirigente o a la dirigente o a los dirigentes que nos cuenten qué pasó en tal o cual celebración. Entonces, meterse en el interior de los acontecimientos es mucho más rico en cuestión de tener argumentos más válidos para contar el desarrollo, para hacer la redacción de un reportaje. En el reportaje se matizan los distintos elementos que lo integran con las vivencias personales de su autor y observaciones. Entonces, estar presente nos va a dar lugar a esto, ¿no? Las vivencias personales del autor y las observaciones, ¿sí? No es lo mismo mirar que observar. Entonces, esa gran diferencia es la que nos permite cuando nosotros podemos estar presente en el lugar de los hechos. Investigar acción indispensable del reportaje. Bueno, Gabriel García Márquez decía que no solo el reportaje debe ser un género investigativo, sino que todos los géneros periodísticos. Pero introduciéndonos en el reportaje, obviamente que este requiere un mayor despliegue del trabajo periodístico, porque en primer lugar es mucho más extenso, mucho más compacto, más completo, porque tú puedes matizar varios géneros en uno solo, ¿no? En el reportaje puede ir fracciones de crónicas, fracciones de entrevista, de noticia inclusive, de perfil inclusive, para contar un buen reportaje. Por lo general los reportajes surgen del interés por ampliar una noticia, ¿no? Y la revista que yo les había dado hace un momento referencia sobre las crónicas, que es Plan B, aparte de crónicas, también es muy buena esta revista para escribir reportajes. Que esos reportajes justamente se basan en las noticias, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos, es de dominio público lo que sucedió con algunos personajes públicos que fueron involucrados en temas de paramilitarismo o guerrilla de Colombia, ¿sí? Eso se lo publicó, se lo difundió en varios espacios noticiosos, ¿sí? Pero la revista Vanguardia tuvo la certeza de convertirlo en reportaje, porque ellos fueron al lugar, se desplazaron a Colombia, a los lugares, y pudieron contactarse con guerrilleros, dirigentes, quienes contaban las historias de cómo conocieron a tal o cual personaje que se encuentran en la actividad política y pública aquí en el Ecuador. ¿Sí? A medida que el periodista va obteniendo información, entrega a su editor los avances de la investigación. ¿Sí? Un reportaje no lo puedes hacer un día, 2 días. Hay reportajes que duran una semana, hay otros que duran 15 días, otros 3 semanas, un mes, dependiendo de la profundidad del tema y las dificultades que uno se tiene en el camino.